En Colombia, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, hay 751 especies en peligro de extinción. Esto se debe a factores como la minería, cultivos ilegales, tala de árboles, tráfico ilegal de especies y cambio climático, entre muchos otros. Para contrarrestar estos problemas y asegurar la preservación de diferentes especies animales, hay diferentes iniciativas y modelos. Una especie amenazada es el cuatí de montaña, un mamífero omnívoro de los bosques altoandinos que cumple un rol fundamental en su ecosistema. Necesitamos de estas especies para que nos ayude a la conservación, al cuidado al control de especies, que nos ayuda a la dispersión en algunos casos de semillas, que ayuda a mantener los espacios, o en este caso el suelo, fértil, lo mantenga oxigenado. En Colombia hay profesionales que trabajan para preservar esta especie y concientizar a los ciudadanos sobre su importancia. En la Fundación Bioparque La Reserva protegen un ejemplar decomisado que vivía como mascota. Todos los días el cuatí recibe entrenamiento para mantenerse activo y mostrar a los visitantes su comportamiento natural. Siempre hay que reforzarle los mismos comportamientos con los mismos comandos, no se le pueden cambiar. Siempre se le tiene que hacer la actividad en esta zona, que es el lugar en el que él sale y es el lugar en el que él escarba, en el que se trepa a los árboles, y eso es lo que nosotros hacemos todos los días a las 10 de la mañana o a las 3 de la tarde, que son sus horas de alimentación. En vida silvestre, esta especie es difícil de observar, ya que tiene un comportamiento sigiloso y pasa gran parte de su tiempo trepando árboles. En la Fundación Bioparque La Reserva buscan recrear diferentes ecosistemas de la geografía colombiana con escenarios construidos con material reciclado. En estos lugares se imitan las condiciones de temperatura, humedad, vegetación y especies animales de zonas como el bosque tropical seco, los humedales, el bosque andino o la selva húmeda. La única especie extranjera del bioparque es el lagarto de cola de espinas. Este reptil, originario de zonas desérticas de África, como Argelia, Malí o Nigeria, fue decomisado en el aeropuerto El Dorado por agentes de la Policía Ambiental y llevado al bioparque hace 6 años. Este animal venía a entrar a Colombia como una especie para tener como mascota. Fue decomisada. Cuando abrieron la capa, pues tenía quemaduras en la parte de su vientre, debido pues a que estaba como en un parche de calor, en un bombillo. Fue rehabilitado y lo que muestra básicamente es la función o el peligro que pueden llegar a tener la introducción de especies de otros países a un país megadiverso como Colombia. El parque cuenta con una gran cantidad de animales repartidos en los diferentes ecosistemas. Se puede observar una águila arpía de la Sierra Nevada de Santa Marta, una rana venenosa de la selva amazónica o tortugas del bosque seco tropical, pasando por conejos, búhos y muchos otros animales. Este cuidado implica unas responsabilidades en el manejo y unos costos de mercado, nómina y servicios. La fundación se mantiene a flote con el ingreso de las entradas, que cuestan 16.000 pesos para adultos y 14.000 para niños, además de las donaciones del sector privado. Ese tipo de proyectos no son tan fáciles de vender a una empresa que quiere un resultado anual de gestión ambiental o gestión empresarial, y una de esas victorias es esa, precisamente poder vender el producto y que empresas del sector privado hayan dicho: oiga, esto es lo que se necesita hacer, esto es el camino que hay que tomar y nosotros queremos desarrollarlo con ustedes y apoyarlos. Pero el principal digamos, patrocinador del Bioparque La Reserva son sus visitantes. El dinero de las entradas apenas alcanza para cubrir los gastos. Las ganancias ocasionales se reinvierten en el cuidado de los animales y ningún recurso es destinado a pauta publicitaria o estrategia de mercadeo. Los recursos no alcanzan, entonces de cierta forma por eso somos una fundación, trabajamos es más para el animal y más para que vengan personas y se concienticen y pues nos apoyen en esta labor. Para estos defensores de los ecosistemas colombianos, su único propósito es concientizar a las personas sobre la importancia de conservar los recursos naturales del país. Su recompensa es la satisfacción del trabajo bien hecho y el posicionamiento del bioparque como una autoridad en temas ambientales a nivel mundial. La gran victoria es poder tener unas especies que actualmente podemos decir que somos la autoridad a nivel mundial de cómo se manejan y cómo se desarrollan. Y ver que lo que estamos haciendo está siendo replicado en otros lugares y que las personas que salen del bioparque realmente se llevan un mensaje, ¿cierto? Se llevan un mensaje de conservación, de cómo cuidar el ambiente desde sus casas, de cómo pues, ser parte activa de evitar el tráfico ilegal y de conservar la biodiversidad del país. Por otra parte, hay otros modelos de conservación animal más reconocidos por el público.
Es el caso del Zoológico Santa Cruz, que alberga animales rescatados, nacidos en cautiverio o intercambiados con otros zoológicos. Un caso especial es el de una osa parda que fue decomisada a un circo. Esta osa era el número central. La paraban en una placa de metal y calentaban la superficie para hacerla bailar. Además, la mantenían en un espacio reducido donde el único movimiento que podía realizar era caminar en círculos. Producto de estos maltratos, la osa tenía quemaduras en las patas y desarrolló una desviación en sus ojos. Los guías cuentan que los primeros meses después de ser rescatada, la osa no salía de un espacio de 2 metros cuadrados y seguía caminando en círculos. El cuidado y atención del personal del zoológico ha logrado que la osa se haya recuperado y tenga una vida digna viviendo a escasos metros de tigres y leones. Ella llegó aquí al zoológico ya adulta, llegó con bastantes problemas comportamentales, con el cuidador, para el acercamiento de la ración. A este punto el animalito ya es completamente normal, él se mueve, él juega, él se mete a la piscina. Las laceraciones de las patas obviamente quedan marcas, pero ya completamente sanas. Además de esta osa, hay diferentes animales con problemas de comportamiento. El caso más crítico es el de un mono capuchino que sufre de estrés y no puede ser expuesto al público, pues tiene conductas violentas y se lacera a sí mismo al ver gente. Se encuentra recluido en la zona de cuarentena y se espera que con un tratamiento y la interacción con monos más jóvenes logre rehabilitarse. Cuando fue recuperado, el animal presenta comportamientos de estrés, pero o sea, son impresionantes porque él ya tiende a autolacerarse o lastimarse porque ya el estrés que le genera estar frente a las personas y todo esto le genera que él empiece a mordisquearse la cola o a mordisquearse alguna parte del cuerpo porque el comportamiento que él recibió de pronto ante los humanos fue negativo, muy negativo. Otro caso similar es el de un puma miniatura. Este felino obtiene placer de lamerse el pelaje. Esto conlleva a que pase jornadas de varias horas lamiéndose el cuerpo. La saliva y la superficie de la lengua generan en esta cantidad de tiempo laceraciones y pérdida de pelo en el animal, además de heridas en la piel. Cuando ella se da cuenta que le causa placer, empieza a tener unas conductas redirigidas. Entonces, toda actividad, toda situación que le cause estrés a ella va a remitirse a automutilarse. Entonces con el público, con el cuidador, a veces con la ración porque llovió. Entonces ella tiene un problema comportamental crónico donde ese comportamiento no se le piensa quitar, no se le puede quitar, pero por medio de actividades se puede reducir su porcentaje de incidencia. En este lugar se exhiben especies de todo reino animal. Aunque el mayor atractivo son los felinos grandes que se encuentran cerca de la entrada del parque, hay una gran cantidad de primates, roedores grandes y mamíferos que diversifican la colección. Esta cantidad de animales requiere una demanda de alimentos alta. En la cocina del zoológico se encuentran frutas de diferentes tipos, esencias de fruta, carne, vegetales, huevos y granos en grandes cantidades. Todos los alimentos deben ser de primera calidad y responden a una dieta diseñada por el equipo de zootecnistas del zoológico. En este momento estamos estableciendo unas dietas estacionales, entonces se tiene en cuenta épocas de cosecha de la fruta, qué fruta consumen en lluvia o en calor. Obviamente se tienen en cuenta requerimientos nutricionales y energéticos de los animales. Claramente se debe tener en cuenta el costo. No podemos tener unos ingredientes o unas materias primas supremamente costosísimas porque se tiene que tener en cuenta que van a ser por 6, 7 meses que se van a estar estableciendo de manera semanal, entonces se tiene en cuenta mucho la parte económica. En el zoológico los costos son elevados dada la cantidad de animales y trabajadores de planta. Alrededor de 30 trabajadores con prestaciones fijas y el pago de servicios como agua, electricidad y gas se suman a los gastos de mercado y medicamentos para los animales. Según la directora del zoológico, casi 30 millones son invertidos semanalmente para mantener dignamente a los animales. Estas dos iniciativas muestran diferentes formas de combatir el maltrato animal, la extinción de especies y el daño a los ecosistemas. Sus trabajadores coinciden en que es un trabajo que se hace por pasión más que por interés o dinero. Los animales siguen su vida, recibiendo a los visitantes y exponiendo sus características y comportamientos, siendo en ocasiones sobrevivientes del tráfico ilegal, maltrato animal o destrucción de su hábitat. Fue un informe de Juan David Velandia, Rafael Escobar y Cristina Pedraza para Plaza Capital.